Buenas tardes, señores, a todos los presentes, como siempre, acompañándolos en este ciclo de conferencias que dictamos sobre Power BI en la inteligencia de los negocios. En esta oportunidad voy a traerles el tema de el uso de las funciones de Calculate, bueno, escrito ahí mal, y la función Filter. Soy el ingeniero Walter Moncada Cárcamo y vamos a empezar hablando primero de la función Calculate. Bueno, aunque seguramente en alguna conferencia anterior ya lo hemos usado, de todas maneras es bueno que ahora nos enfoquemos específicamente en hablar de cada una de ellas, porque estas dos funciones son las dos funciones probablemente más usadas dentro del Power BI. La función Calculate evalúa una expresión, pero lo hace en un contexto de filtro que nosotros querramos o deseamos modificar. Porque básicamente yo puedo hacer una medida, como un zoom, por ejemplo, pero yo deseo que esa medida se efectúe o se ejecute bajo un contexto de filtro que no tiene que ser necesariamente el contexto de filtro que tenemos contextualizado, ¿no? Porque ustedes saben que hay filtros de contexto, podemos anular ese filtro de contexto y crear nuestro propio contexto de filtro. Bueno, entonces se imaginan que existe una expresión que se va a desarrollar para el efecto del cálculo en la expresión que se va a evaluar y tenemos los filters que pueden ser más de uno, que son opcionales porque podría yo poner un calculate sin filtro y entonces como que no tendría mucho sentido, pero puede ponerse. Así que los filtros son opcionales. Los filtros son expresiones booleanas, o sea, expresiones que me van a dar como resultado verdadero o falso, o son expresiones de tabla si es que usamos acompañadas el calculate con el filter, por ejemplo, que define los filtros o funciones que van a modificar los filtros que nosotros tenemos en ese momento en el contexto. La expresión utilizada como primer parámetro es esencialmente la misma que una medida. En cambio, los filtros pueden ser, por un lado, expresiones de filtro booleano, por otro, de filtros de tabla. También podríamos hacer algunas modificaciones de filtros. Si usamos más de un filtro, es como si usáramos el operador lógico AND, ¿no? Como si pusiéramos AND y decíamos y, entonces todas tendrían que cumplirse para procederse a desarrollar el filtro o la cantidad de filtros que queremos expresar. Un filtro booleano es una expresión booleana, o sea, es una expresión que me da true o false, verdadero o falso. Y hay reglas que hay que cumplir. Por ejemplo, la primera regla es que solo puede hacer referencia a una sola columna. No pueden usarse medidas como parte de un filtro. No puede utilizar una función calculate anidada, o sea, no podemos usar un calculate dentro de otra, no podemos embuir las funciones. No pueden usar funciones que escanean o devuelven una tabla, porque el filtro booleano es básicamente eso, una expresión booleana. En cambio, si usáramos una expresión de filtro de tabla, allí sí aplica un objeto de tabla como filtro. Aquí sí hay que usar filter, por ejemplo, porque el filter me crea en memoria una tabla, entre comillas, temporal, que es un poco una subtabla de la tabla de la cual estamos generando el filtro. Puede utilizar la función filter para aplicar ya condiciones de filtro complejas, ¿no? En un momento vamos a poderlo ver en nuestra aplicación. Pero también existe la forma de modificar el filtro. Aunque esto es muy poco común, por lo menos no se ve mucho, de todas maneras podemos remover un filtro, ¿no? Cambiar un filtro. O sea, cuando nosotros usamos calculate, el calculate va a ejecutarse en base a un filtro y que rompe un poco el esquema del contexto, del filtro del contexto, ¿no? Si estamos en una tabla, tomará pues el valor de la tabla, ¿no? Que hemos creado. Por ejemplo, si yo estoy poniendo empleados, mi filtro en ese momento en el contexto se convierte en empleados. Y si tengo años, mi filtro se convierte de contextos en años. Así que yo lo puedo eliminar. Puedo usar un remove filters
para eliminar todos los filtros. Puedo usar un all, un keep filters, un user relationship, un cross filter. Es decir, puedo simplemente remover, cambiar, modificar el filtro y con eso logro cambiar el contexto. El calculate, la potencialidad del calculate es que me permite salirme del esquema y trabajar no necesariamente con el filtro del contexto que tengo en ese momento. Eso es algo que hay que practicarlo mucho para entenderlo, ¿no? Y por eso es que pensamos conveniente hacer una conferencia sobre esto. Acá tenemos un ejemplo. Si nosotros analizamos ese ingresos azules, hace un cálculo, aquí tenemos la expresión de la medida, ¿correcto? Está sumando las ventas del campo de ventas, pero este calculate va a sumar todas las ventas, pero solamente del producto cuyo campo color sea blue, azul, ¿no? Entonces decimos aquí, la siguiente definición de la medida de la tabla de ventas produce un resultado de ingresos, pero solo para los productos que tienen un color azul. Entonces, si nosotros estamos en una tabla, a esto me refiero, el contexto será la categoría, ¿ven? O sea, este dato es la cantidad de ventas de la categoría accesorios. Esto de bicicletas, esto de ropa, este de componentes. Pero este monto que ven aquí podría ser igual si yo no pongo este filtro. Y como lo pongo, entonces estoy rompiendo el filtro de accesorios y estoy considerando el filtro de color blue. Es decir, en los accesorios le agrego que sean solo del color azul. ¿Correcto? La función de cálculo evalúa la suma de ventas, cantidad, columna, como dice aquí, en un contexto de filtro modificado. Es decir, agregamos a ese filtro que ya tenemos un color de la tabla, que sería muy distinto si nosotros le decimos remove filter, por ejemplo. Acá no. Acá, supongamos que yo hubiese usado un filtro o un segmento, un slicer de años, entonces estaría teniendo este monto en base al filtro de contexto accesorios más el filtro del año. Pero como aquí el calculate está con product color igual a blue, es decir, ya es como si yo tuviera tres filtros de contexto. Uno, el año, dos, la categoría y tres, los ingresos azules. Veamos este otro ejemplo para entenderlo mejor. Mire, por ejemplo, yo quiero obtener cuánto es 29 de 109, 80 de 109, es decir, esta cantidad frente al total. Me quedan dos caminos por ejecutar, ¿no? Entonces yo le digo, por ejemplo, que este porcentaje de ingresos de canal total va a ser la división de este valor frente a este valor. Pero yo no lo voy a tener todavía. Yo tengo este valor gracias a esta medida, ¿correcto? Pero el denominador no lo tengo. Entonces el denominador debe ser este valor. ¿Y este valor qué significa? La cantidad de ventas totales sin considerar los canales, es decir, las ventas totales, es decir, no solo Internet, no solo revendedores, sino todos. Entonces, al hacer el remove filters, elimina esa posibilidad, entonces me está sumando todo sin considerar ese remove filters, le quita el filtro del canal. Claro, aquí no convendría si es que estamos usando un filtro o un slicer por año. No tendría sentido hacer eso porque si no lo eliminaría y tomaría de todos los años. Entonces no sería conveniente. Claro, alguien dice, oye, un momento, pero yo puedo hacer eso haciendo otro tipo de filtro, por ejemplo, haciendo un all selected canal. Sí, también hay una forma de hacerlo. Entonces, en el divide, aquí lo que hace es tomar la venta, que es el valor de la columna, por la misma expresión en un contexto de filtro modificado. Entonces, aquí en la función calculate, modifica el contexto de filtro porque remueve el filtro, ¿cierto? Elimina los filtros del canal y entonces está considerando todos, ¿correcto? Por eso este es el monto total. Entonces, como si yo dijera 29.300 y pico, entre 109.809, etcétera, ¿no? Y eso sería el porcentaje. Claro, hay que darle en la medida, pues, el formato correspondiente. Ahora hablemos
brevemente de filter antes de usarlo. Filter es una de las funciones más usadas, ¿no? Una, porque es versátil, puede funcionar sola, ¿no? Es decir, filter solo me crea una tabla, pero obviamente si me va a crear una tabla tengo que disponerla en mi modelo, ¿no? O lo acompaño con funciones DAX como calculate o como sumx, ¿no? La definición de la guía de Microsoft dice que filter es una función que devuelve una tabla que representa un subconjunto de otra tabla. La definición es correcta, pero no demuestra el potencial de la función filter. La función filter requiere dos argumentos: la tabla que queremos filtrar y las condiciones que ponemos para los filtros. Estas condiciones son expresiones booleanas, así que pueden usar operadores lógicos como AND, OR o NOT, y se evalúan fila por fila en la tabla original. Y eso permite que permanezcan las filas en las que el resultado es verdadero y aquellas en las que no es verdadero simplemente las eliminamos. Entonces, aunque no es habitual que filter se use en forma independiente, generalmente lo vemos muy poco, pero yo puedo de repente tener la necesidad de hacer lo que se hace en SQL, una vista, por ejemplo. Yo quiero una vista que se comporte de otra manera de la tabla que yo tengo original. Esto es más o menos igual. Yo pongo un filter y le digo, mira, de la tabla productos, extráeme todos los productos que son verdes, cuyo nombre producto es verde, o cuyo campo producto es verde. Entonces lo que hace es crearme una tabla igual a la original, me refiero con la misma estructura, pero con el campo, en este caso verde, como diferencial. ¿Ok? Si yo lo hago así, entonces ya tengo un filter, una tabla nueva. También puedo hacer más complejo, como decir o es verde o es rojo, y entonces uso el filter para crear una nueva tabla de la tabla original productos, pero en este caso solamente contiene el nombre del campo verde y rojo para el campo producto, ¿no? Podemos usar AND, podemos usar OR, podemos usar NOT, ¿no? Los operadores lógicos que conocemos cuando se emplea el Power BI. Ahora, si filter lo usamos con alguna función DAX, como zoom o como calculate, lo vamos a ver aquí como zoom para poderlo mirar en la aplicación con calculate, es lo mismo. Es decir, por ejemplo, si ustedes están mirando en el ejemplo, la tabla productos y yo estoy sumando las cantidades. Si esto lo pongo en una etiqueta, en un letrero, me va a dar el total en cantidad de, o sea, la suma total de la cantidad de la tabla productos. Aquí no he usado filter. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, aquí lo dice bien claro, al escribir esta fórmula se evalúa la expresión, los valores que hay en la columna cantidad y se suman los resultados en toda la fila. Esto es una función DAX que ataca toda la tabla, ¿no? Perfecto. Si yo hago esto con un filter, es como si yo le dijera, mira, de esta tabla producto solamente aquellos cuyo producto es verde, súmame la cantidad. ¿Okay? Entonces este filter es como si en la memoria me trae de la tabla producto solo aquellos cuyo producto, cuyo nombre, cuyo campo producto es verde y me está sumando las cantidades de esos campos, nada más. ¿Ok? Y como ven, el resultado es totalmente diferente. Bien, vamos a mirar esto en nuestra aplicación, la costumbre que tenemos. Entonces yo tengo aquí ya un proyecto que ya hemos hecho toda la carga de la data. Este proyecto lo hemos usado en varias oportunidades. En esta oportunidad vamos a emplearlo nuevamente y vamos a empezar a trabajar nuestro acostumbrado lienzo. Así que nos vamos aquí. Voy a quitar el filtro. Ya, bueno, es bueno aclarar que yo tengo aquí 5 tablas dimension, tablas maestras, y tengo 3 tablas fact, tablas de hechos, ¿no? Estas tablas son transaccionales y son las que realmente necesitamos analizar, ¿correcto? Bueno, como tenemos clientes, empleados o vendedores, vamos a explotar eso para poder explicar un poco el uso de la función calculate primero y luego nos vamos a ir por otro lado, por acá, por líneas y productos,
y vamos a también a tomar una estadística de eso. Empecemos, bueno, colocando nuestro, como acostumbramos, una segmentación. Tomamos de la tabla calendario, me interesa el año, y como siempre es bueno esto convertirlo en lista y darle una orientación horizontal, ¿no? Para que más o menos tengamos esto así, lo alargamos un poquito, lo llevamos casi por el medio, por acá. Voy a quitarle este encabezado, no lo necesito, ¿no? Y quizá esto ponerlo en otro. Vamos a obligar un control de selección único para que siempre esté por lo menos uno de ellos marcado. Y los elementos vamos a cambiarles el color de fuente y el color de fondo, ¿no? No distraernos mucho, lo básico que podríamos haber usado siempre. Listo. Ya está nuestro slicer con los años, así que aquí tenemos nuestro primer filtro de contexto. Ahora vamos a ubicar una tabla. Vamos a ponernos por aquí. Vamos a alargar más o menos a esta altura. Y en esta altura voy a analizar a los vendedores. Entonces me voy aquí, coloco el nombre del vendedor y yo necesito sus ventas netas. Notarán ustedes que no tenemos todavía medidas, así que vamos a irnos a nuestro cinta inicio, vamos a obtener una consulta en blanco para crear el espacio para las medidas. Bueno, aquí vamos a poner medidas. Es un artificio que siempre hacemos para facilitar y ordenar, ¿no? De tal manera que las medidas están en un solo sitio. ¿Qué necesito, por ejemplo, manejar? Yo necesito manejar mis ventas netas, ¿no? Porque ya estamos en un nivel donde ya podemos hablar de análisis de ventas netas. Pero para hablar de ventas netas, primero tenemos que hablar de ventas totales. Así que nos vamos a nuestra medida, una nueva medida, y le decimos eso, ventas totales, que es igual al sum de las ventas y cogemos el campo total. Con esto ya tenemos una medida explícita de las ventas totales, porque ustedes saben muy bien que yo podría haber arrastrado el campo total de ventas y tengo una medida explícita, pero yo necesito esta medida, por eso es que la estoy usando. ¿Por qué? Porque gracias a esa medida puedo obtener las ventas netas, ¿correcto? Que es igual a las ventas totales menos lo que me ha consumido las notas de crédito en los montos, ¿no? Y ya tengo aquí mis ventas netas. ¿Ok? Entonces, si yo ya tengo mis ventas netas, entonces las puedo proyectar aquí en esta tabla. Vamos a poner mis ventas netas. Vamos a ordenar esto de mayor a menor y ya tengo mis ventas netas. Vamos a darle un estilo más o menos bonito para que vayamos presentándolo de una manera adecuada. Correcto, ya está. Ya tenemos aquí nuestras ventas netas. Ok, miren, tenemos aquí fácilmente un total. Bien, ahora yo necesito determinar, por ejemplo, cuánto representa 727.000 de este monto, porque al cambiar el año tendré otro monto y sería conveniente ver el porcentaje de participación de ventas de cada vendedor. Es algo que generalmente se suele pedir, ¿no? Y entonces yo necesito una medida que me dé eso, el porcentaje de ventas, ¿cierto? El porcentaje de ventas. Entonces yo voy a decirle aquí en medida que necesito esa nueva medida que será el porcentaje de ventas, que es igual. Un porcentaje de la división, ¿cierto? La división
de la venta neta, esta venta neta, por ejemplo, respecto al total. ¿Ven? Pero ese total no lo tenemos, pero lo podemos obtener con calculate. Le digo, calcúlame las ventas netas, pero vas a filtrarme de todos los vendedores seleccionados, all selected, no all, porque all tendría todos los empleados y probablemente un vendedor no haya vendido un año. En cambio, si yo le pongo all selected, estoy obligando a hacer esto. ¿Ok? Cierro mi all, cierro mi calculate, cierro mi divide. ¿Listo? Le doy enter. Y claro, hay que darle un formato. Este es el formato porcentaje. De manera que lo podemos poner acá en nuestra acostumbrada tabla. A ver, vamos a ubicarnos aquí y ponemos porcentaje de 20. ¿Ven? Y ahí lo tenemos. ¿Se dan cuenta? A esto me refería. Estoy dividiendo 727,000 entre 6 millones. Y eso representa el 11.60. Claro, esto va a ir cambiando cada año. Pero yo tengo siempre el porcentaje de las ventas. Entonces, como pueden ver, yo estoy usando aquí Calculate para tomar las ventas netas, pero de todos los empleados seleccionados. ¿Por qué le pongo All Selected? Porque quiero que me sume de los que están seleccionados. ¿Y quiénes están seleccionados? Los del año 2011, porque en el año 2010 probablemente alguno de ellos no haya vendido, en el 2009 no está alguno de ellos y así, ¿no? Entonces aquí me aseguro que siempre esté seleccionándome el cálculo de las ventas netas solo de aquellos que están seleccionados. ¿Listo? Ok. Vamos entonces ahora a poner una nueva tabla. Y esta vamos a poner un poquito para acá. Y vamos a analizar con el cliente. Ya si tomamos por un lado el vendedor, pues ahora tomemos el cliente. Aquí obviamente puedo poner las ventas netas y puedo ordenar. Listo. Y puedo darle un estilo para que se parezca a lo que hemos estado mirando en la otra tabla, ¿no? Hay que siempre buscar algo muy similar. Perfecto. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo quisiera tomar las ventas del año anterior? ¿No? O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor quiero crear un indicador clave de gestión que me permita, por ejemplo, comparar mi venta de hoy, de este año, con mi venta del año anterior. Pero no solamente por año, sino por filtro de contexto, en este caso la razón. O sea, el año y la razón. Dicho de otro modo, el cliente. ¿Ok? Bien, entonces, si yo quiero manejar esto, tengo que usar las ventas del año anterior. Así que voy a hacer mi medida. Entonces voy a poner ventas año anterior. O sea, si estoy en el 2011, serán las ventas del 2010. ¿De quién? De el cliente SR IPSA Francisco. ¿Ok? Y entonces yo debo simplemente decirle, mira, calcúlame las ventas netas, pero considere el año anterior. Entonces, Calculate puede usar otras funciones, como esta de aquí, la función Sum Period Last Year, ¿no? Que toma del periodo anterior. Y entonces le digo, mira, toma de la fecha calendario la fecha para que considere la misma fecha, el año en este caso. Cerramos el Sum Period Last Year, cerramos el Calculate y le damos Enter. Y ahora lo vamos a ubicar acá. ¿Ven? Y claro, hay que darle el formato de separador de miles. Ahí está. Perfecto. Estamos comparando. Podemos compararlo, pero de repente comparar no es tanto lo importante aquí, porque se supone que si estamos dentro de una organización, la organización siempre busca crecer. Así que vamos a hacer una metaventa. Algo simple, decimos metaventa, que es igual a las ventas del año anterior,
pero con un crecimiento del 10%. Entonces le voy a decir esto, no lo voy a poner porque obviamente está de más, se supone que es el 10% más de este monto, y cosa que así podríamos hacer una comparación rápidamente de ventas de KPIs. ¿Ok? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear mi medida KPI. KPI venta, que va a ser mi división que haga entre la venta neta y obviamente la meta venta, ¿cierto? Eso es. Y claro, la voy a poner en un formato porcentual, porque estoy dividiendo, y si eso yo lo pongo aquí, ya está mi resultado. ¿Verdad? Miren, ya tenemos aquí nuestro KPI de venta. Hasta ahí la cosa estaría bonita, pero hay un pequeño detalle, si se dan cuenta. ¿Cuál es ese pequeño detalle? Que espero se den cuenta, que este porcentaje en realidad no debería estar ahí, porque no tiene por qué mostrarse un porcentaje, esto no tiene sentido. Acá sí tiene sentido, porque me dice que este cliente ha sobrepasado el límite, estamos por encima del 100%, como podría darse el caso de otros que están por debajo, a pesar de que están en una ubicación más o menos adecuada, ¿no? Miren este Trujillo, por ejemplo, 1800%, o sea, quiere decir que el año anterior no nos compró casi nada, ¿no? Y eso lo podemos hacer, obviamente, por cada año, ¿no? Del 2010, ya así, ¿no? ¿Cómo hacemos para quitarnos este porcentaje que en realidad no nos ayuda? Por ejemplo, el 2008 fue un desastre. Y claro, en 2007 no hay con quién comparar, ¿no? Así que si queremos mejorar esta situación, podemos echar mano a otras funciones. Claro que no son de Calculate y Filter, pero ya que estamos ahí, podemos hacerlo. Vamos a mejorar un poquito esto. Yo le digo, miren, si has one value, ¿recuerdan? Has one value lo hicimos en una conferencia anterior. Has one value me devuelve verdad si existe el dato y falso si no existe. ¿Qué dato me interesa en este momento analizar? O sea, la razón del cliente, ¿correcto? Entonces yo le digo clientes, razón. ¿Por qué hago esto? Porque en todos estos siempre estará el cliente. O sea que esto sí existe, pero la palabra total o el nombre total no existe. Entonces le decimos, mira, si esto es verdad, divídeme, y si no, escríbeme en blanco. ¿Ok? Cerramos nuestro if, le damos enter y esperemos que ahora, como ven, ya no me sale el total, porque cuando llega aquí, ese has one value es falso. Entonces me pondrá en blanco. Listo. Ya tenemos un primer avance en el uso de la función calculate para este momento. ¿Okay? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva página y para no tener que hacerlo nuevamente voy a copiar y voy a pegar este de aquí. Pero seguramente me va a salir este mensaje y yo le digo no, no lo sincronices. Eso será motivo de otro análisis más adelante. Voy a insertar aquí un cuadro de texto ya con la finalidad de escribir un mensaje para que se entienda qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ponerlo por aquí, este mensaje, y ese mensaje dice total de ventas facturadas por línea que superan los 1000 soles. ¿Okay? Listo. Vamos a centrarlo esto, cambiarle el tamaño, quizá ponerle un color. Ya está. La intención es saber qué vamos a hacer abajo. Miren, yo puedo irme acá, en cualquiera, yo tengo estas tablas, obviamente, estas tablas. Yo necesito una nueva tabla y la voy a hacer con filtro. ¿Ok? Entonces le digo nueva tabla.
y le digo filter. O vamos a llamarle, a ver, no, vamos a ponerle un nombre un poco más, no filter para que no se confunda la máquina ahí. Vamos a poner ventas. La tabla se va a llamar ventas mayores. Mayores 1000. Ah, y esto es el filter. Hacemos un filter de la tabla ventas. ¿Ok? Y luego vamos a poner el filtro. El filtro es que el total de las ventas sea mayor que 1000. Cerramos y le damos enter. ¿Qué está haciendo ahí Power BI? Me está creando una nueva tabla con toda la estructura de la tabla ventas, pero aquí solamente ha pasado aquellas ventas que son superiores a 1000. Es como una tabla chiquita, ¿correcto? Ojo que esta tabla no está conectada. ¿Ya? Hay que poner atención en eso. Entonces nos vamos aquí a nuestro panel y voy a poner esta tarjeta. Ya la voy a ubicar más o menos. Ahí la voy a poner y ahí la acomodamos. Y esta tarjeta, en esta tarjeta voy a poner precisamente esta medida implícita, pero con las ventas mayores, ¿correcto? Miren. Y le voy a quitar, a ver, en la etiqueta de datos, que sea ninguno, para que aparezca con todos los datos. Y voy a quitarle aquí el tamaño, para no sea muy exagerado. Quiero que vean algo. Ok. Y a propósito, voy a quitarle a este slicer, voy a quitarle esta generalización, no, miento, este control que sea único. O sea, puede que sea para todos igual. Ahorita lo dejo para todos. ¿Ya? ¿Qué me está dando aquí? El total de las ventas que superan los 1000. ¿Ya? Yo podría haber hecho eso con una medida. Así que me voy aquí a medidas y le digo ventas, perdón, disculpen, ventas totales mayores de 1000. Esto es igual al calculate de las ventas totales. Estoy trabajando con las ventas totales, ¿correcto? No con las netas. Y aquí, en lugar de, digamos, como yo quiero solamente que me dé las ventas totales de aquellas que son mayores que 1000, entonces aplico mi filtro. Jalo mi tabla, ventas, y a esto le digo que el filtro es que las ventas totales sean mayores que 1000. Cierro mi filter, ¿okay? Cierro mi calculate y ya está. Ahora quiero que observen algo, ¿ya? Vamos a poner nuestra tarjeta por aquí y voy a poner la medida que acabo de crear. Y por supuesto que tengo que darle el mismo formato que el otro, ¿no? Para que no tengamos diferencias. Ese tamaño 25. Bien. Pero hay un pequeño detalle acá. Claro, aquí lo estamos mirando igual. Pero si yo pongo 2011, clico 2011, me dará el total. Se dan cuenta, el calculate aquí lo hace con el filtro de contexto 2011. Esto no, porque esto no está conectado en nuestras relaciones. No hay un contexto que relacione esa tabla. Aquí no está la tabla que hemos creado. ¿Se dan cuenta? Así que no se ve afecta a las ventas, porque tendría que estar conectada con la tabla calendario. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante que distingamos cuándo usar filter solo y cuándo usar filter dentro de un calculate. Obviamente va a depender de lo que queramos hacer. Vamos redondeando algunas ideas. Yo voy a poner aquí las líneas de los productos, ¿no? Para usar, acá está la línea de los productos, la descripción de la línea. Y yo necesito otra medida que me dé el total de las ventas por producto. Eso está en detalle. Vamos a ver qué pasa en detalle.
No tengo el total, tengo cantidad y precio, así que tengo que crear una nueva columna, ¿no? Una nueva columna que tenga precisamente el total de cada venta, que no lo tenemos porque no lo habíamos creado, ¿ok? Así que vamos a poner total producto, y esto es igual a la cantidad por el precio. Cosa que así ya puedo irme acá y crear mi medida, ¿cierto? Esa medida la voy a llamar total ventas producto. Una nueva medida que tenga el total ventas producto, que es igual al sum precisamente de ese total producto que hemos puesto en el columna. Y justo ese dato lo vamos a poner en nuestra tabla. ¿Ya? Lo podemos ordenar. Listo, y así lo podemos ver por cada año de manera diferente. Miren, en el 2010, en el 2009, en el 2008, en el 2007, ¿cierto? Aquí hay un común, que es compañía procesadora de productos alimenticios. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué podemos hacer con eso? A ver, observemos entonces en esta tabla, y yo quiero obtener este total de cualquier año entre el total general. ¿Listo? Así que aquí vamos a echar mano de nuestro calculate porque necesitamos sacar el porcentaje de venta de producto. Perfecto. Vamos aquí, entonces voy a crear una nueva medida. Porcentaje venta producto, que es igual, obviamente, a las ventas, al total de ventas producto, no, perdón, la división, ¿no? Porque vamos a borrar eso. Lo dejamos ahí. Vamos a dividir ese total de ventas producto frente a las ventas, total de ventas producto, pero de todos los productos que están seleccionados. ¿Ok? Entonces decimos calculate total de ventas producto, pero nuestro filtro es all selected de las líneas description, porque tenemos este contexto. ¿Sí? Necesitamos manejar ese contexto. Cerramos all selected, cerramos calculate, cerramos divide. ¿Correcto? Bien, y claro, hay que darle, lo ponemos y luego le damos un formato, ¿ok? Vamos a darle formato de porcentaje y ya lo tenemos. ¿Ven? Interesante, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si alguien decide decir, mira, como el producto más importante, o mejor dicho, como la línea más importante es la compañía procesadora de productos alimenticios, sería bueno saber cómo se comportan el resto frente a esta compañía procesadora. O sea, se nos está presentando un reto, un reto. Ok, vamos a hacerlo. Vamos a ubicarnos aquí, nueva medida, y a eso le vamos a llamar, ¿qué le llamamos? A ver, porcentaje, venta, producto, compañía. Claro, rápidamente decimos, mira, vas a dividir este total entre este total y entre este y cada uno entre el primero, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo logramos eso? Obviamente tenemos que usar un calculate con la línea. Podríamos usar la descripción para que quede algo bonito y se entienda que incluso el Power BI es flexible para esas cosas. Pero como hay la posibilidad, como ustedes están mirando, que en algunos años algunas de estas líneas no se muestren, aquí por ejemplo se está mostrando Alto Mayo, Bilsel, Paldi, Olivos. Vamos a ver, en el año 2010, alguna de ellas no aparece, y así, ¿no? Entonces, tenemos definitivamente que por ahí hacer
una presentación vacía, ¿o no? O en todo caso, si la línea de descripción existe, que lo presente, sino que no presente nada, ¿correcto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear este porcentaje que no tenía nada y le vamos a decir, mira, sí, has one value. O sea, en otras palabras, si existe la descripción, líneas, esto, si existe la descripción, entonces vas a proceder a hacer la operación de dividir, ¿no? Vas a dividir ese total de venta de productos entre, y aquí usamos nuestro calculate. El calculate siempre es del total de venta de productos, ¿cierto? Pero el filtro va a ser, en este caso, aquellas cuya descripción de la línea sea igual a esto que aparece aquí, ¿no? Compañía procesadora de productos alimenticios. ¿Sí? Ya está, o sea, vas a dividir entre este monto que aparezca, ¿no? Y entonces cierro ese calculate y cierro ese divide. Pero eso sí es verdad. Y si es falso, le pongo un blank. O sea, no me pongo nada. Cierro entonces el if y lo pongo un enter. Ese valor lo voy a poner en esta tabla. Este es. ¿Sí? Ahí estamos. Excelente. El hash value evita que aquí aparezca un monto porque no tiene por qué aparecer y le damos el formato de porcentaje. ¿Ven? Y ahí tenemos. Quiere decir que Alto Mayo representa el 41.71% frente a la compañía procesadora, a pesar que aporta el 26.95%, ¿no? O sea, a eso me refiero. Tenemos una participación respecto a la línea bandera, a la línea que más nos da, ¿cierto? Eso por un lado. Vamos a hacer rápidamente, para que no nos gane el tiempo, otro detalle más. Otra vez voy a copiar este filtro acá. No lo sincronizo. Y voy a hacer algo. Por ejemplo, normalmente se suele ver, en algún momento lo hicimos, recuerdo haberlo hecho en una conferencia anterior, los famosos top dinámicos, ¿no? Entonces yo pongo aquí mis clientes, hasta ahí está bien, y pondría mis ventas netas. Pero mis ventas netas van a basarse en un filtro que yo ponga, o sea, cuántos quiero mostrar. Así que me voy aquí a modelado, le digo un parámetro nuevo, esto lo voy a llamar, por ejemplo, filtro. Top N, ¿no? Ya está. Va a ser un número entero que empiece en 0, vaya hasta 20 con un incremento de 1 y que empiece en 0. Eso me va a crear rápidamente una especie de slicer, aquí lo tenemos. Lo vamos a ubicar bonito por acá. Ok. Entonces esto va a funcionar así. Va a correr hasta 20 y me va, pues, puede ir hasta 0. Puede ir hasta 0. Claro, obviamente cuando esté en 0 debe presentar todos los clientes. ¿Cierto? Bien. Esto nos va a permitir usar nuestro famoso cálculo. ¿Ok? Y filter, dado el caso. ¿No? Dado el caso. A ver, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos filtrar solamente el top. El top se filtra con un ranking. Así que vamos a crear una medida. Vamos a ubicarnos por acá. Esta medida, a ver, la vamos a llamar clientes. En algún momento hemos hecho esto. Top N. ¿Okay? Esto es igual a algo así. Yo voy a usar una variable que me diga el valor
seleccionado, que es igual a all selected de esta tabla de filtro, ¿no? Del top N, ¿correcto? Es todo lo que necesito para tener ese famoso top. Puede ser 0, ¿eh? Y entonces uso aquí un switch que funciona bajo el aspecto de verdadero. De manera que si el valor seleccionado sea 0, yo simplemente pongo mi venta neta. ¿Ok? Pero si no es 0, o sea, es 10, 15, 20, debe mostrarme solo los 10, los 15 o los 20. Pero no los tenemos. ¿Cómo sabemos? Usamos nuestro ranking, ¿no? El ranking necesita una tabla. En este caso, ¿cuál es la tabla? Todos los clientes que estén en ese momento seleccionados, porque son clientes obviamente seleccionados. Así que vamos a poner aquí clientes. El ranking de todos los clientes, perdón, el ranking de todos los clientes, disculpen, ahí. Y ahora la expresión va a ser las ventas netas, ¿no? Las ventas netas son las que mandan aquí para crear el ranking. Con eso yo ya tengo el ranking. ¿Okay? Si ese ranking es menor, perdón, menor o igual al valor seleccionado, quiere decir que debe mostrarse. Entonces aquí le pongo que lo muestre ventas netas. Nada más, porque dado el caso, no tendría sentido, digamos, si el ranking es mayor, que me muestra ventas netas. ¿Ya? Menor o igual el valor seleccionado, me muestra las ventas netas. Si no, simplemente no me muestra nada. Cerramos el switch. Estamos. Vamos a poner ese top. Bueno. Ok, vamos a ponerlo así. Ok, miren, miren, ojo por favor. Acá me está mostrando todos, obviamente, ¿no? Vamos a ponerlo, de repente exageré con el tamaño. Ubicarlo por aquí. Y ahí está. O quizá agrandar un poquito esto, ¿no? Ya está. Claro, aquí me está mostrando todos, pero yo puedo decirle, muéstrame solamente 6. ¿Okay? Muéstrame los 20. ¿Ya? Miren. ¿Ok? Bien. Si alguien dice, bacán, ahí ya está, excelente, pero hay un pequeño problema. ¿Cuál es? ¿Ya se dieron cuenta? Este dato me está sumando todos los clientes. Debería sumarme solamente los clientes que quiero. Claro, no siempre va a requerirse, ¿no? Finalmente ese es el total de este año 2011, porque puede ser del 2010, ¿no? Y eso cambia radicalmente. Si yo le pongo 2010, tendré otro monto. Bueno, ¿cómo logro eso? ¿Cómo logro cambiar ese dato? ¿No? Definitivamente voy a agarrar este de aquí por razones de tiempo. Voy a copiarlo y voy a crear una nueva media. Y lo vamos a poder comparar. Ya le damos top n mejorado. Ok. Miren, hasta esta parte es igual. Yo selecciono, hago un switch. Si es 0, pongo la venta neta. Pero si no es 0, pregunto si el ranking es menor o igual que el seleccionado. Ahí es donde tenemos que cambiar. ¿Ok? ¿Cómo lo cambiamos? Vamos a hacer esto. Sí. Has one value. ¿No? Clientes razón. ¿No? Si está el nombre del cliente, entonces vas a operar, vas a hacer la operación correspondiente y ponerme la venta neta, ¿correcto? Ok, ventas, ay Dios mío, ventas netas, ¿cierto? Y si no, yo tengo que hacer otras cosas, porque si es verdad, pone la venta neta, y si no, acá debe ir el total de esos, nada más.
¿ok? De aquellos que suman. Entonces aquí es donde entra a tallar nuestro calculate. ¿Qué va a hacer? Va a coger las ventas netas, ¿cierto? Pero me va a sumar solo aquellas que me va a crear este filtro. Este filtro va a tomar la tabla clientes y me va a sacar todos los que están en el ranking. En el ranking que yo estoy usando. All selected clientes. ¿Sí? Perdón. Las ventas netas. Ventas netas. Este ranking tiene que ser menor o igual que el valor seleccionado. O sea, me va a sacar todos los que pertenecen a ese valor seleccionado. O sea, con esto, algo por ahí me ha fallado. A ver, vamos a ver. Aquí estoy cerrando mi filter, pero no he cerrado mi ranking. Ok, a ver, ¿dónde está acá? All selected. A ver, disculpen, vamos a escribirlo. Yo prefiero volverlo a escribir para no confundir. Este calculate, no debí ponerle el paréntesis. Aquí está el problema. Ahí está el problema. Ese es el problema. Filter. Ahora sí, con el filter de la tabla clientes, voy a extraer aquellos cuyo ranking all selected clientes ¿cierto? De las ventas netas sean menores o iguales que el valor seleccionado. Sí, ahora sí. Con esto yo ya determino mi cierre de filter, mi cierre de calculate, mi cierre de if y mi cierre de switch. Creo que sí. Ahora sí. Ya, solamente para poderles mostrar, miren, vamos a ponerlo aquí, en esta tabla. Ojo, ¿ven? Aquí me está dando la suma solo de los top. Miren, si bajamos esto a 12, aquí me va a mostrar la suma de los 12. ¿Y cómo lo comprobamos? Bueno, pongamos 1, pues. Entonces me dará 104 y acá me está dando toda la suma de todos los clientes. Bien, como ven, bastantes cosas interesantes cuando usamos Calculate y Filter. Son funciones muy, muy potentes. Bien, señores. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Soy Walter Moncada Cárcamo. Les acompaño todos los días lunes a las 5 de la tarde en este ciclo de conferencias que brindamos para expandir un poquito las ideas sobre y extenderlas en todo caso sobre inteligencia de los negocios con Power BI. Bien, les espero la próxima semana siempre con alguna otra novedad. Nos vemos hasta entonces. Muchas gracias por su atención.